Buenos días, soy la doctora Ruiz y el sábado del presente mes se presentó a mi consulta un paciente de 41 años, el cual presentaba diarrea crónica entre 3 a 4 veces. Esta, junto con fatiga, fueron síntomas que presentó por un lapso de tiempo de más de 6 meses. La diarrea se acompañaba con incontinencia fecal, lo cual estaba afectando el ámbito social del paciente. Además, describía debilidad muscular en miembros inferiores, específicamente en las partes o segmentos proximales. Y con este síntoma tuvo que vivir por más de 5 años. Además de lo mencionado anteriormente, el paciente declara que ha presentado impotencia sexual y pérdida de líbido, por lo que se le había administrado pastillas de sildenafil. El paciente, además, refiere que su familia presenta un trastorno neurológico el cual no ha sido diagnosticado. Es por estas razones que se le mandaron a hacer diferentes tipos de estudio. Entre estos tenemos un estudio neurológico, examen físico con índice de masa corporal, exámenes de laboratorio, exámenes de heces, ileocolonoscopía, gastroscopía y biopsia de la endoscopía, estudio manométrico ano-rectal y miografía del esfínter anal externo. Debido a los resultados que van a ser explicados por la doctora Jennifer Miranda, el paciente fue sometido a un estudio genético, el cual va a hablarse con la doctora Berenice Narváez, el cual demostró que en sí el paciente tenía una mutación en el gen DMPK. Finalmente, para ilustrar el caso, tenemos a nuestro paciente vía Zoom, el cual les va a explicar un poco más acerca de sus síntomas. Buenos días, soy la doctora Jennifer Miranda y les voy a explicar los resultados de los exámenes. Al examen físico, el paciente no mostró anormalidades, ya que pesa 72 kilogramos, tiene una talla de 178 centímetros y una masa corporal de 22.7 kilogramos sobre metros al cuadrados, lo cual se encuentra dentro de los rangos normales. A los exámenes neurológicos, el paciente demostró debilidad en la cara, cuello, extremidades, principalmente los músculos distales, tetraparesia y también reflejos tendinosos profundos hipoactivos. Los estudios de laboratorio mostraron valores normales para glucosa sérica, nitrógeno urénico en sangre, creatinina, calcio, sodio, potasio, T4 libre y TSH, pero la creatinina quinasa estuvo elevada. Esto se debe a la afección del músculo esquelético en los pacientes que sufren de distrofia muscular. Este aumento causa debilitamiento de las fibras musculares, causando una fatiga y una atrofia de los músculos distales. El nivel de albúmina también estuvo demasiado bajo. Esto también se debe al debilitamiento de las fibras musculares, causando disfagia y que el paciente no pueda alimentarse de manera correcta. Los exámenes de heces fueron realizados para descartar una posible infección por parásitos o bacterias, las cuales son la causa más común de diarrea constante. Después de realizar estos exámenes se descartó también esta posibilidad. Los exámenes de ileocolonoscopía se realizaron para comprobar si existía una enfermedad inflamatoria intestinal que compruebe la presencia de úlceras, de enfermedad de Crohn o un posible cáncer, pero los resultados no mostraron anormalidad en la mucosa, por lo cual se descartaron para llegar al diagnóstico. También se realizó una gastroscopía, la cual reveló una gastritis antral e insuficiencia del esfínter cardioesofágico. El estudio manométrico ano-rectal mostró que los esfínteres anales externos e internos tenían un debilitamiento. Para entender este motivo, tenemos que saber que los esfínteres anales están inervados por fibras nerviosas simpáticas y parasimpáticas, que son necesarias para el mecanismo defecatorio voluntario. Pero cuando se ve afectada por este debilitamiento, hay un problema en la contracción y en la relajación de los esfínteres, causando una diarrea constante. La electromiografía del esfínter anal externo mostró características miopáticas y unidades motoras polifásicas de alta amplitud. Esto quiere decir que se presentaron potenciales de unidad motora de larga duración, que causan un potencial de acción muy grande, comprobando la existencia de una neuropatología que atrofia la capacidad de contracción y relajación del esfínter anal externo, causando la incontinencia en el paciente. Finalmente se realizó una prueba genética la cual demuestra una mutación en el gen DMPK, la cual se les va a explicar mi colega la doctora Narváez. Soy la doctora Berenice Narváez. Gracias a los estudios realizados en el paciente, pudimos descartar ciertas enfermedades que coincidían solo con ciertos síntomas del paciente, entre ellos la debilidad del paciente y la incontinencia. Entre las enfermedades descartadas pudimos desechar la idea de una infección bacteriana o parasitaria, o enfermedades inflamatorias como un posible cáncer o úlceras.
Sin embargo, aún teníamos dudas con respecto a los síntomas neurológicos que presentaba el paciente, por lo que se hicieron más estudios y esperamos los resultados del laboratorio, que fueron los siguientes. Los resultados en los siguientes exámenes fueron los esperados, ya que si existiera la posibilidad de alteración en los niveles séricos, estuviera indicado la presencia de anticuerpos luchando contra alguna infección, y esa posibilidad ya se había descartado. Lo que sí encontramos elevados fueron los niveles de creatinina sinasa, y esto indicaba un fallo progresivo en el músculo esquelético. Esto coincidía con los síntomas presentados por el paciente, que era fatiga y distrofia muscular en las extremidades distales. También encontramos niveles de albúmina bajo, por lo que esto se asoció a que al haber demasiado creatinina sinasa, estas dañaban las fibras del músculo y esto causaba disfagia, entonces el paciente no podía nutrirse correctamente. Con respecto a la electromiografía del esfínter anal externo y el estudio manométrico anorrectal, se comprobó que había una alteración en el esfínter anal externo, ya que no podía contraerse ni relajarse adecuadamente, y esto está inervado por fibras parasimpáticas. Pero finalmente la prueba que nos ayudó a encontrar el diagnóstico correcto fue una prueba genética, en la que se encontraron alteraciones en el cromosoma 19, en el brazo largo, en la posición 13.3. Se encontraron varias repeticiones del triplete CTG y también un daño en la proteína DMPK, que en condiciones normales se encarga de la contracción y relajación correcta de los músculos. Al tener afectada esta proteína quinasa de miotonía, el paciente no podía relajar correctamente algunos músculos después de su contracción, por lo que a nuestro paciente se le hacía bastante difícil relajar los músculos después de la contracción, en especial en la zona del cuello y en las extremidades en sus áreas distales. Y así pudimos diagnosticar a nuestro paciente con síndrome de Steinert o distrofia muscular tipo 1. Adicionalmente, se podría hacer una biopsia para descartar distrofia muscular tipo 2 o miopatía inflamatoria o metabólica. Sin embargo, esta prueba no es muy utilizada. En conclusión, todos los síntomas presentados por el paciente y los resultados de los exámenes confirman con nuestro diagnóstico, que es el síndrome de Steinert. Pase por favor y cuénteme qué es lo que sucede. Claro, doctor, le cuento. La verdad es que he estado con diarrea de 3 o 4 veces al día durante los últimos 6 meses. Y además una fatiga terrible. Tengo incontinencia y muchas veces he hecho quedar mal a mis amigos o familia. Además, siento una debilidad muscular terrible en brazos y en piernas, y sobre todo en la parte en la que comienzan. ¿Toma algún medicamento? ¿Qué edad tiene? La verdad es que además de todo lo que le conté, también he tenido problemas para conseguir una erección y hasta he perdido el deseo sexual en estos últimos 3 años. Un doctor me recetó Viagra, pero no creo que tenga que ver con todo esto. O sí, porque tengo 41 años y vengo de Albania también. Comprendo. ¿Algún antecedente familiar que considere importante? Bueno, sí he tenido muchos familiares que han sido diagnosticados con enfermedades neurológicas. Además de eso, mi papá fue diagnosticado con hipertiroidismo y mi mamá toda su vida ha sufrido de constantes arritmias cardíacas.